Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar. Buenas noches. Hoy martes 12, 7 de la noche, vamos a iniciar una nueva temporada de Martes de Dramaturgia. 35 años del Teatro di Tirambo. Aquí estamos de nuevo con el maestro Rodrigo Rodríguez y este servidor y amigo Henry Díaz Vargas. Vamos a hablar hoy de algo muy importante y es la celebración de los 35 años y qué hace una corporación artística teatral como la de Tirambo para celebrar 35 años. Vamos a hablar entonces de esos 35 años, vamos a contextualizar un poquito el montaje que tiene, que es una espectacularidad según me han dicho, porque no he ido a Bogotá a ver la obra nueva Electra. Creo un montaje, me han hablado de él que es una maravilla. Llegará a Medellín, por supuesto, y aquí la veremos. Y seguramente luego hará una temporada por toda parte del país. Rodrigo, gracias por esta invitación. Mi maestrísimo amigo, colega y maestro, Henry Díaz. Bueno, encantado, como siempre, de compartir contigo y más esta celebración de los 35 y hablar de Electra, hablar de Sófocles, hablar de lo que estamos haciendo y evidentemente estaremos allá en Medellín el próximo mes de octubre en el Festival de Teatro Colombiano. Llevaremos Electra, y sí, claro, vamos a compartir allá con otras obras del repertorio, pero esta básicamente, pues que es lo último. Bueno, claro, qué rico. Qué rico, Rodrigo. Entonces, en 1988, ¿qué estaba haciendo usted que le dio por esta locura? Bueno, en una confusión más grande de la que ando ahora, pero esa confusión de los jóvenes de ese momento en Sí. lo artístico, en lo ideológico, en lo político, con mucha admiración hacia los grupos que hacían y hacen, por supuesto, historia en nuestro país, como la Candelaria, el Teatro Libre, digamos como con maestros de la escuela antes de que existiera la SAP, pero un poco confundido en ese momento, más confundido que hoy, sobre qué camino tomar, qué tipo de teatro hacer para un país en guerra. Esa era la pregunta con que inició todo esto. Y ahí se nos han pasado los años estupendamente, diría yo, con los altibajos normales de cualquier grupo de teatro, eh, pero en general muy agradecido con todas las personas que han estado por años, más tiempo, menos tiempo, que han viajado, que han armado sus propios grupos, hombres y mujeres maravillosos, maravillosos. Todo, solo agradecimiento para ellos, a la parte administrativa, técnica de Ditirambo, la familia, por supuesto, Margarita, Jerónimo, David. Eh, Son muchos amigos, muchas personas que nos han permitido soñar y por tramos hemos estado acompañándonos y se vuelve otra familia que no es sanguínea, sino una familia de la escena, ¿no? Muchos colegas maravillosos de sus salas con luchas análogas, similares, que también nos han albergado en distintas ciudades, y cuando hemos podido salir del país, pues también mostrar un poco el trabajo que hacemos. Entonces, solo de agradecimiento. Y mira que algo también que quisiera decir que a veces no se dice, es que yo le agradezco mucho a mi país, porque nosotros hemos sido, en medio de tanta dificultad, a veces acreedores, ganadores de premios, de becas, de recursos públicos. Y eso es importante porque eso viene de los impuestos de las personas, de los ciudadanos.
Así que la Alcaldía de Bogotá, IDARTE, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, también tenemos agradecimiento por ellos. Muchos funcionarios y contratistas que han pasado, que han puesto un grano de arena también para que tantos grupos como Ditirambo y otras salas, pues sigamos abiertos y con ganas de seguir narrando historias. Rodrigo, yo pienso que nada da nada, como dice el Rey Lear, ¿no? Pero entonces la pregunta y la inquietud para mí es que la época de los años 80 era una época muy, muy fuerte, ¿no? Era una época muy convulsionada a nivel mundial. Y tú dices algo, en nuestro medio andábamos en, en el desarrollo de un desastre horrible como es esa guerra, ese conflicto armado que nos ha azotado durante tanto tiempo, 70, 75, 80 años, casi 200 años. Pero hay algo que a mí me seduce y es que estas apariciones de estos grupos artísticos como Ditirambo, que se ha sostenido contra viento y marea en la lucha como todo en este país, y eso va fortaleciendo los espíritus de quienes estamos allí. En los años 80 eran unos años, si bien es cierto, había como dices tú, aparece, hay un movimiento teatral muy fuerte en el país, hay un movimiento muy creativo, hay un movimiento que también está insuflado con lo que nos llegó en el 60 y en el 70 de Europa, de los movimientos artísticos, toda esa combinación. ¿Cómo era el Bogotá de ese momento, Rodrigo? Para tu Bueno, juventud, para tu juventud. en la convulsión nacional total, con todo el tema del narcotráfico que se vivió, que se vive en el país, pero en ese momento, pues con todo el tema, súmale a eso. Entonces, desde la escuela de teatro, cuando hablaba yo como qué camino tomar, pues nos preguntábamos eso con mucha admiración. Recuerdo que por esos años ya había ido a Perú el Odín, pero llegaba a Bogotá y también la fascinación de ver el trabajo del maestro Barba, de Cenizas de Brecht, de Anábasis, de sus talleres y clases abiertas. Todo eso también sumó, por supuesto, los talleres del maestro Santiago García en la corporación en las tardes, el laboratorio de investigación que había y que funcionaba ahí, y tener de maestro en la escuela de dramaturgia a Jairo Aníbal Niño, digamos que toda esa cantidad de cosas como que nos fueron, bueno, tenemos que buscar una manera de hacer teatro desde la precariedad, desde lo que tenemos, ¿no? Desde unos jóvenes que se pasaba el día muchas veces con un tinto y un pastel de yuca. Y con eso, hágale, ¿no? Con una pasión, Son recuerdos es de como una todos adicción, nosotros. una enfermedad. Qué Sí, maravilla, qué y, maravilla. y ahora seguimos, bueno, ahí seguimos desarrollando esta idea, esta pequeña metodología, esta reflexión del teatro popular mestizo y analógico. Y ahorita, imagínate, nos cogió la pandemia y estábamos en plena temporada de las Troyanas de Eurípides. Y pospandemia en la reflexión dijimos, oiga, volvamos a los clásicos, porque es que el Ditirambo de todas maneras nace un poco de allí. Sí, Eh, sí. Así que ahí estamos en un proceso de Electra que ya tiene como unas 20, como 20, 21 funciones en este momento. Ay, caramba, caramba. Rodrigo, una cosita. Uno, el paraíso para Adán no era suficiente. Tenía que aparecer una Eva. Ahí tienes una compañera del corazón, tienes una compañera de escenario, tienes una compañera que no sabemos por arte de qué magia teatral se ha convertido, tal vez por su propia naturaleza, en una de las mejores actrices de este país. Y yo siempre lo he dicho,
que Margarita Rosa es una de las actrices más inteligentes que he visto sobre el escenario. Cuéntanos cómo surgió ella, cómo se vinculó al teatro para formar ese dúo que ha sido tan importante, tan positivo para el teatro a nivel nacional, porque tanto ella en la interpretación, en la gestión, tú en el trabajo de dirección, de dramaturgia y aún de gestión, antes de que nacieran tus hijos y mis nietos, ¿cómo fue la aparición de ella? Margarita estaba en un grupo, salió de un colegio distrital aquí en Bogotá y estaba con Gabriel Moure Sí, en un grupo. Y yo había ido a México a hacer unas funciones de Gilaldo Campos y, y de regreso había hecho ya una versión de Siervo sin Tierra del maestro Eduardo Caballero Calderón. Y entonces la compañera que hacía Tránsito Joya, pues de México saltó a Suiza, donde finalmente Aida Guarín hizo su vida como psicóloga, etcétera. Y entonces en la búsqueda de una actriz que hiciera Tránsito, pues fueron varias, casi una docena de actrices que así, que iban a los ensayos y tal, y la cosa no funcionaba. Y hablando con Gabrielito, Gabriel Moure, le dije, bueno, mira, estoy tratando desde hace meses de recomponer esa obra y me dijo, Gabriel, bueno, hay una actriz que estaba en el grupo y yo le doy tu número. Y bueno, Margarita, no, yo la llamé, él me dio el número, yo la llamé, vino, eso da para varios, para una capítulos. charla larga, todos esos detalles. Lo cierto Sí, es sí. que finalmente su capacidad, que ya traía una capacidad impresionante como ser humano, como persona, como artista, las prácticas que había hecho de teatro antes, facilitaron y hubo una comunión inmediata y la escena, ¿no? La magia de la escena y esto ha permitido pues que su desarrollo como actriz y ella ha estado en esos procesos de creación de tantas obras Sí. y obviamente es fundamental en el desarrollo de Ditirambo Teatro por lo que has mencionado, ¿no? Ella esencialmente pues es una actriz, Ujú. hizo todo el recorrido desde los consejos locales de cultura, Don Oren, y todo ese proceso de gestión, es comunicadora social, periodista, maestra licenciada en educación artística y artes escénicas. Ella tiene también estudios de posgrado en cooperación internacional. Entonces siempre está en esa actitud de aprendizaje, ¿sí? Y aparte de, Ujú, pues, de ujú, coequipera ujú, en lo técnico artístico, pues un ser humano maravilloso, una esposa extraordinaria, una madre, ¿sí? Y ujú. que ha sido fundamental porque es el pie en la tierra, digamos, o si no, yo no sé, yo estaría, quién sabe, por allá En en, Medellín. en, en Medellín o por ahí en alguna calle tirado, bueno, en un Bronx o en un cartucho, quién sabe dónde estaría yo. Sí. Entonces, No, y es la lucha, ¿no? Es más fácil en equipo, en ujú, grupo, asumir l- las situaciones. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Ya Ro- David tiene 27 y Jerónimo 20. Rodrigo, ahí ya después de todo eso, ahorita mencionaste a Gildardo Campos y a Caballero Calderón. Para mí pienso que es un acercamiento ya a un pensamiento, Rodrigo, a un pensamiento que a mí me llama mucho la atención, porque es que
nuestro movimiento teatral, poco nuestros directores, nuestros dramaturgos han sacado una teoría que tenga que ver con su producción, con su creación, un pensamiento que tenga una filosofía y un principio que llegue como base. En ese sentido, lo que te quiero decir es que me parece que esa puede ser el germen de ese principio filosófico que me encanta sobremanera, que es teatro popular, mestizo y analógico. Creo que esa formación de esos primeros 10 años fue fundamental para esa teoría. ¿Cómo se llega a ese concepto, Rodrigo, que ya lo he visto referenciado muchas veces en algunas tesis de grado, en algunos trabajos de los muchachos que me ha tocado asesorar? Entonces todo el mundo va allí, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer nomás me llamó alguien de Cali que está haciendo una investigación y en el boletín encontró que, que había, alguien encontró ese boletín, entonces encontró una investigación, me llamó y me estuvo hablando de teatro mestizo, sí, del teatro popular mestizo y analógico. Inmediatamente le mandé el boletín donde aparece una entrevista tuya que te hizo el periodista nuestro, Henry Amariles, y él me dijo, ya lo tengo, lo encontré rastreado, o sea que ya esa teoría está funcionando, o al menos se está consultando, Rodrigo. Háblanos de ello. Nace de la descripción de la situación en que estábamos en ese momento, pero simultáneamente yo estudiaba biología y entonces carrera que nunca ejercí, pero muchos conceptos de la naturaleza aplicaban muy bien a entender la obra de teatro como un organismo vivo y las características de los seres humanos. Es que se mezclaron muchas cosas de la práctica misma y también después elementos de filosofía porque no entendía cómo podría explicarse el teatro y me parecía que de pronto desde afuera de que la filosofía sí podría explicar el teatro. Y obviamente es sencillamente un humilde camino más, porque cada grupo, cada director tiene su forma y funciona. No es la panacea, ni mucho menos, sino que uno comparte con los compañeros de grupo una metodología de cómo le funciona, porque hubo muchas cosas que tocó dejarlas entre paréntesis. Por ejemplo, el tema de los sentimientos y las emociones en la actuación. Sí, porque yo decía, oiga, ¿qué pasa? Yo era objeto de investigación, pero Sí. ¿qué pasa? Yo no siento nada. Debo ser muy mal actor porque no siento. ¿Sí? Y toda esa cantidad de preguntas, pues poco a poco se fueron como ampliando y decir, bueno, y entonces, ¿cómo sería la dramaturgia que se hace desde esta mirada y cuáles son, digamos, como las premisas, cuáles son las creencias base, las hipótesis de partida, equivocadas o no, pero habían unas que tenían que ver como, si sigo con lo de la actuación, con el tema de la ilustración, ilustrar y aparte la palabra, no dejar trabajar la palabra. Ajá. Entonces también era una autocrítica también a nuestra manera de asumir la actuación. Y después dijimos, oiga, nosotros somos como corporalmente muy fuertes, porque en ese momento en la escuela hacíamos mucha acrobacia y zancos y cosas así, pero a la hora de trabajar la voz, eso era una parte técnica muy atrasada. Entonces necesitamos un teatro que mejore todo el tema de la emisión, de todo lo técnico en la voz. Y poco a poco, digamos, desde cada variable que tiene el hecho teatral, fuimos creándole como unas premisas básicas. Salir, por ejemplo, en esa obra inicial,
con esas ganas de hacer teatro, era como salir a morirse en el escenario, ¿no? No perder eso, ese sentido de salir a morir. No, y todavía, y pues obviamente tratamos, claro, 35 años después, pero tratamos de que los compañeros que ya están hace tiempo o los que vienen hace poco en Ditirambo vayan un poquito como contagiándose de esa Sí, idea, sí. ¿sí? De no ser unívocos ni tan equívocos, sino analógicos. Encontramos que la analogía, que es la diferencia entre la semejanza, tirando a lo diferente, un texto de Mauricio Bechó de México también, de hermenéutica analógica, se situaba ahí muy bien en esta manera de hacer teatro, y entonces la analogía es un centro de conciliación para un país en guerra, un teatro de conciliación, y poco a poco que la naturaleza, que tanto llamaba Stanislavski a lo natural, lo natural, lo natural, pero desde una, digamos, como una mirada más de la biología que veía yo en ese momento, porque a cada momento que en cada clase que estaba de botánica, de zoología, de fisiología vegetal, de laboratorios, de química orgánica, todo eso, yo era solo, ¿esto a qué equivaldría? O sea, buscando automáticamente la analogía en la escena. Sí, sí, Y sí. bueno, hay cosas que aplican de la naturaleza misma, no inventadas únicamente desde lo técnico, pero después encontramos que sí hay que hay una necesidad espiritual de la energía, que se maneja en el arte teatral de muchas maneras, pero sí en la cita entre el espectador y el actor o la actriz, una cita mágica en el proscenio que se sale de después de superar toda la técnica de composición, de puesta de vestuario, de iluminación, etcétera, etcétera. Pero bueno, es, ese es un tema largo. De eso se trata, de eso. Rodrigo, hay una cosita que leí en la entrevista que te hizo Amarilis, y tú hablaste de la paradoja como para redondear este concepto que me gusta mucho, y creo que de quienes nos ven y seguramente ya están esperando que aparezca este programa por todo el país, que lo distribuyamos en las grabaciones que quedan. Eh, es importante hablar de la paradoja en tu punto de vista. Porque, Henry, uno pues va descubriendo a veces el agua tibia. Para mí fue un gran descubrimiento. Sí, sí. Seguramente para otras personas es lo más No es nada, sencillo, sí. pero entró por la dramaturgia. Porque como, digamos, yo desde los 16 empezaba a adaptar hechos históricos en teatro, ejercicios así, adaptaciones, cositas. Entonces, poco a poco, más que un choque directo en el conflicto, o un conflicto interior, un conflicto externo a la escena, fue la paradoja que, que me pareció, porque es natural, con natural al ser humano, la paradoja. Entonces dije, oiga, pero si es que la vida misma nos está ofreciendo el rey del conflicto, no Sí. debe ser ahí ve se encuentran y tienen un desacuerdo, sino la paradoja misma en que vive el ser humano. Entonces he tratado de que los textos de dramaturgia que hago tengan la paradoja como conflicto central, la Sí. paradoja como comparación. Además, en la misma sabiduría popular está cuando decimos casa de herrero, asadón de palo, por decir Ajá, algo. ajá. Sí, el ser humano puede ser lo más bello de la existencia, lo más hermoso es, pero a la vez el ser humano puede ser el demonio el ser humano más asqueroso, La vulgar, condición humana, bajo, rastrero, y es el ser humano. la Es condición decir, humana, sí. la paradoja, y te la encuentras en todo a lo largo de la historia, en la escena épica de Bertolt Brecht, con los ejemplos de, eh,
una familia que está ahí detrás de una salsamentaria, un sitio donde está la comida y estas personas no tienen con qué comer y a escasos 3 milímetros del vidrio que los separa está la comida que le daría solución a esta familia. Es paradójico que alguien que sea muy rico, que tenga mucho dinero y está enfermo y no pueda comer. Es paradójico un león vegetariano, es paradójico y ya eso empieza a generar conflicto para una situación, ¿no? Y en la vida nuestra hay muchas paradojas, ¿sí? En cada familia, está ahí todos los días la paradoja en la vida de uno. Entonces, en esta idea trato de que en las piezas la paradoja tenga su lugar en cada obra, ¿no? Rodrigo, entonces como para concluir esta partecita del aspecto filosófico que me encanta a mí, porque creo que es necesario para la historia del teatro colombiano que empecemos a dejar testimonio de esta forma de pensar el teatro, ¿cierto? Entonces, dos cositas. Mencionas una parte que me gusta mucho y es la vinculación de la naturaleza en sus procesos de desarrollo eternos con el pensamiento teatral permanente, constante en los hombres de teatro. ¿No? Que es algo que me llama mucho la atención y me gusta porque en las clases los muchachos le preguntan mucho, pero usted qué piensa, ¿no? Porque es que la academia llena de citas de grandes hombres que existieron y que están muy alejados de nosotros y no tenemos pensadores que expresen por sí mismos lo que hacen. Los que, por ejemplo, los trabajos de dirección que se han hecho en el país, no es muy difícil. Uno encuentra el listado de los montajes, de todo lo que se ha hecho, de los talleres que se han dictado, pero no la esencia, no esa parte. Entonces, esto me encanta mucho. Rodrigo, entonces, esos 35 años han sido una maravilla por lo que veo y seguirá creciendo, ¿cierto? Entonces escogieron para la celebración ahora una vaina que es muy interesante. Y le digo vaina porque es una cosa que me tiene muy encantado. Es Electra. Cuando hablaste al principio de la confusión, Rodrigo, yo pienso que cuando uno está confuso vuelve a los orígenes, ¿no? Y cuando ve que la cosa lo apabulla a uno tanto en la situación del momento como la que estamos pasando, se regresa justamente a los griegos, que son la esencia y principio de nuestra cultura occidental. ¿Por qué un griego de nuevo, Electra, antes de que empecemos a hablar de ella? Quiero hacer un pequeño paréntesis porque debo mencionar al maestro Daniel Herrera, que fue profesor en la Santo Tomás, en la Universidad de Santo Tomás, y yo hacía en ese momento, tomaba clases de una maestría en filosofía latinoamericana y mostró el camino de Edmund Husserl y todo el camino de la fenomenología. Y a mí algunos puntos de ese trabajo, el maestro Daniel estudió en Lovaina y alcanzó, él ya falleció, pero en ese momento ya era un señor muy grande en edad y estudió con Heidegger la traducción del alemán que él hace de fenomenología y algunos aspectos de Husserl a mí me parecieron que Husserl no era matemático y filósofo, sino un señor de teatro, pero es muy difícil de comprender todo el pensamiento husserliano. Sin embargo, como el mundo idético, lo esencial, lo que es esencial en la escena teatral, es decir, todas esas cosas, él construye una relación, tuvo una intuición extraordinaria en la relación hombre-mundo, mundo-obra. Y yo decía, oye, ¿y por qué no se puede? Sí, actor-obra, obra-actor, o director-obra, sí, obra-director, también haciendo la analogía. Bueno, y ese también es un aspecto largo. Pero hablamos de la obra, me dices, ¿por qué Electra? Tú sabes que los clásicos, bueno,
son clásicos porque sus temas son connaturales a la naturaleza humana, a lo que nos pasa desde que el Homo sapiens está hasta nuestros días, en las sensaciones del cuerpo, pero también en las relaciones humanas. Eh, y entonces, fíjate que veníamos de las troyanas, como te mencionaba, estuvimos preparando, pero el tema de la pandemia afectó mucho porque debió salir primero Edipo, ¿sí? Lo trabajamos, lo hemos leído al derecho y al revés, porque claro, ya con los años ya se lee como más tranquilos, con mucho más placer, que toca leer Edipo, no. Pero por, digamos, más circunstancias logísticas de equipo, entonces aparece, obviamente Electra hace parte de nuestras muchísimas obras ahí esperando Sí. por la fascinación de la palabra y por supuesto el tema de la rebeldía. Yo creo que las personas que hacemos arte escénico o las artes en general, esa es una analogía en todos nosotros, nadar contra la corriente, ser un poco contestatarios, rebeldes, nos salimos del común. Mira que para unas horas, te cuento una cortica, para unas horas que voy a dar en una universidad, un curso, pero me pedían una, un examen laboral general, sí, mandarlo. Y fui a hacerme ese examen en la mañana. Y entonces la doctora me dice, ¿cuáles son los riesgos laborales de su trabajo? Entonces yo le dije, pues actuar mal. Eh, una escena me quede sin ritmo. ¿Sí? Esos son los riesgos laborales de mi trabajo. O sea, uno se sale de la lógica de la ley, sí, de todo eso, a pesar de que los regímenes, las sociedades, pues tienen normas, leyes y todo esto, pero hay cosas que en nuestro caso no aplican. El riesgo que el actor no venga, que llueva mucho. Rodrigo, ahí, el acercamiento a los griegos siempre nos lleva a algo que alcanzaste a mencionar ahorita. Yo pienso, escúcheme que me ponga allí, pero uno encuentra que los griegos, en su principio, la literatura y toda nuestra cultura teatral, siempre aboga por la justicia, la verdad y la compasión. Son tres elementos que se conjugan allí y vemos que Electra la venganza como justicia, ¿no? ¿Por qué Electra? ¿Por qué Electra en su contexto donde sabemos que Electra es la venganza de la muerte de Agamenón? Electra junto con su hermano Orestes, quien mata a su madre Clitemnestra para vengar el asesinato de su padre, ¿cierto? Entonces es una cadena de algo que pienso y me adelanto a cualquier cosa, inclusive me excusas que me adelante a tu montaje, pero la muerte se nos ha convertido en algo tan banal por esos medios de comunicación, por todo lo que está pasando en este momento, que a veces uno siente de que ya las palabras no alcanzan para expresar lo que sentimos frente a lo que ocurre en nuestro medio. Entonces, de pronto pienso que por eso fue que se regresó a esa parte. Y si no es así, pues de todas maneras, ¿por qué esa parte que tiene que ver con tanta muerte? Son los nuevos mitos y estos viejos mitos, pero siempre la guerra ha estado de telón de fondo. Nos hemos movido sobre los polvorines históricos y ahí los Átridas, Agamenón y Menelao, es que si uno hace la conversión con lo que ocurre hoy día, es muy, muy similar. La idea de que hay este pacto entre los reyes griegos de que si alguno es
ofendido de alguna manera, pues entonces los demás van a revirar y van a ir a ayudar y apoyar al ofendido. Y entonces como Príamo ha nombrado a Alejandro, a París, a su hijo, embajador como los embajadores de hoy día, para hacer negocios con otras naciones, otras regiones, y llega esa la Hélade y todo el tema del rapto de Helena o secuestro de Helena, o ella se va por su voluntad. Lo cierto es que le quita la mujer a Menelao y se forma un lío de faldas bueno, hace que los demás reyes en casi 1000 y pico de barcos estén listos para irse a Troya a traer a Helena de vuelta y a darle su merecido a este irrespetuoso París. Y entonces empiezan a haber otros mitos que entran y que hoy día tienen sus equivalentes. Artemisa diciéndole a Agamenón que tiene que para sacrificar a Ifigenia, su hijita, no a Fianasa, que es otra hija, sino a Ifigenia, para tener buen viento y poder zarpar e irse a la guerra. Y es ese carácter del ser humano, ¿no? Belicoso, los distintos tipos de violencia, y mata a la hija. Y la madre, obviamente, Clitemnestra no le perdonará eso. Y se van, ¿cierto? Los 10 años a la guerra de Troya. Y luego vuelve Agamenón con sus botines de guerra, sus esclavas amantes al palacio, pues, y además ha estado 10 años sola Clitemnestra, y por ahí está el primo también solito, y la señora solita 10 años, pues entonces pasan cosas entre ellos, ¿sí? Y a la llegada de Agamenón con Casandra, pues deciden ellos dos, se confabulan para matar a Agamenón en la tina. Y esta historia, Sófocles nos la plantea desde el momento en el que ya han pasado algunos años, ya Ifigenia le entrega a Layo, al criado más cercano y amoroso que tenía Agamenón, le entrega a su hermano Orestes para prepararlo para la venganza. Y ya arranca cuando le entrega el arma, el ayo, ya a un hombre, ya dejó de ser niño, ya es un hombre, Orestes, y va a infiltrar el palacio. Y muestra entonces, por un lado, que hay un gobierno de Egisto usurpado, un gobierno usurpado, o sea, políticamente muchas situaciones que se dan allí, que mueven el drama interno, de forma interna y externa. La situación de Electra, en donde su única arma es la palabra, es quejarse. Y nosotros en el teatro, pues nuestra única arma es el teatro mismo, el hecho teatral, la crítica, el sarcasmo, proponer reflexión a través de las historias, hablar de lo que nos conmueve y nos duele de nuestro país, de Latinoamérica. Entonces, ella es lo único que tiene, y la espera, ¿no? Y esperar y esperar. Y está ahí con la hermana, con Crisótemis, que es como la representación de la persona pusilánime, miedosa, que no toma decisiones por nada y que prefiere, que pierde la dignidad, y por un plato de sopa se aguanta lo que sea, y por el techo, tener donde dormir, se aguanta lo que sea. Sí. Electra no, Electra finalmente toma una decisión de matar al amante de la mamá de Egisto, con la ayuda o sin la ayuda de la hermana, ¿sí? Mientras tanto ha sido infiltrado el palacio por el ayo y por el mismo Orestes. En nuestra versión hacemos eso de manera directa. Orestes entra al palacio y desde el comienzo está observando todo. Utilizamos unas gafas de sol como máscara contemporánea cuando hacemos los coros, ¿sí? Para no usar máscaras griegas, ni quitones, ni yelmos, ni grebas, ni picas. Pues somos colombianos del 2023, entonces es como la esencialidad de la obra, y no necesariamente tratar de ser más griegos que los griegos. Igual no tenemos videos de cómo montaban las obras. Igual en general la información es muy poca. Lo que sacamos es de las 7 obras que quedan de
de Sófocles, de las 130 que probablemente escribió, y que además es la misma historia, y cómo encadena él su dramaturgia, a mí me encanta. Sí, no solo de Edipo, y de Edipo Antígona, y de Antígona probablemente a Ajax, y a la vez uno en esas dramaturgias se encuentra, oiga, pero seguramente Shakespeare leyó Ajax porque aquí está el primer Yago, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Cuando Ajax no lo nombran, no le dan las armas de Aquiles, y él se cree que él debe tener esas armas, y se las dan a Ulises, a Odiseo, y él la envidia y la rabia, entonces tengo que matar a los otros jefes griegos que no me dieron las armas, pero bueno, y todo lo que pasa con Atenea, que se burla de él y resulta matando es por allá un rebaño, unas ovejas, y el tipo se suicida, y los Átridas, otra vez Agamenón y Menelao, no quieren que él tenga un sepelio digno. Sin embargo, Odiseo, Ulises, es tan noble y dice, no, él merece buenas honras fúnebres, etcétera. Ahí hay una cantidad de entramados que describen mucho nuestra forma de ser como seres humanos, así seamos chilenos, argentinos, colombianos o japoneses. Por eso estas historias son tan vigentes, y es un reto además. Ese tipo de diálogo lo estamos haciendo con 4 compañeros. Carlos Velázquez, esto es muy cómico porque son todos paisas, el único de Bogotá soy yo. Carlos Velázquez de Medellín, que vino a Bogotá hace cuántos años, como 40 o 50 años. Sí. Además un elenco entre 60 y 70 años, el elenco. Ah, Gabriel González, que también de Medellín, también antioqueño. Jairito López, que es de Manizales, o sea, son los 3 compañeros de escena y sí. este servidor. Rodrigo, hay algo que mencionas y a mí me gusta mucho hablando dramatúrgicamente, y es ese encadenamiento de esos acontecimientos, de esos sucesos que van apuntando a un destino, ¿no? Esa parte, porque Sófocles, si Esquilo divinizaba a los personajes, Eurípides los convierte en víctimas de sus pasiones, Sófocles hace de sus personajes que sean manejados por el destino. Esa partecita, en esencia, encuentra uno que es cierto en Antígona y en Electra aparecen las 2 hermanas, ¿no? La que se propone y la que no. Todo La Ismene. es correcto, ¿no? Es un juego que a mí me parece que es bonito que tenerlo en cuenta, y cómo fue la experiencia de reducir esos personajes. Permíteme un segundito para ilustrar un poquito a nuestros acompañantes en esta partecita, porque aquí aparece, dice, Orestes, hijo de Agamenón, rey de Micenas. Pílades, amigo de Orestes, personaje mudo. El pedagogo de Orestes, Electra, hermana de Orestes, Crisotemis, hermana de Electra, Clitemnestra, madre de Orestes, Egisto, marido de Clitemnestra, coro de doncellas, ¿no? Y la escena es ante la puerta del palacio de Pelópides. Dime entonces cómo se reduce eso a 4 personajes dramatúrgicamente. Bueno, imagínate que revisando otra vez Mi vida en el arte de Stanislavski, por allá, ya casi terminando el libro, él dice algo tan sencillo pero básico, y que lo decimos, y que todos llegamos a las mismas conclusiones, o a muchas conclusiones parecidas, por distintos caminos. No hay que aburrir al espectador. Toca hacer desde la dramaturgia, desde la dirección y los actores, como tener ese pulso, tener esa intuición de no aburrir a la gente en una obra de teatro, no darle lugar a que mire el reloj, pues, ni el celular. Entonces, el ritmo y esos principios hicieron, por ejemplo, que recurriéramos a elementos del teatro mismo, la máscara. Entonces, por ejemplo, el mismo actor
que hace a Clitemnestra es la misma Crisótemis y es el mismo Egisto, porque no hay cruces, y también puede hacer coros, un solo actor. Entonces ahí ya está haciendo 4 roles, y ese lo hace Carlos Velázquez. Sí, Sí. y es un trabajo pues fuerte porque es tratar de buscarse en la técnica vocal de él, en toda su corporalidad, esos 4 tonos, ¿sí? Electra sí quedó Electra por sus soliloquios, sus monólogos, los enfrentamientos que tiene. Entonces esa Electra quedó únicamente con con Gabriel González. Y el ayo o pedagogo, como aparece en el Dramatis Personae que su merced leyó, eh, y coros los hace Jairo. Nuestro personaje mudo, que en realidad cuando vemos el texto de Sófocles, no mueve el drama, no ayuda mayormente, es un acompañante, lo que llamaban un deuteragonista, ¿no? Protagonista, antagonista y el acompañante. Un deuteragonista, pues no aparece en nuestra historia porque no tiene realmente función dramática. Y Orestes lo hace, y los coros los hago yo, los hace este servidor. Entonces, de esa manera logramos como una dinámica permanente en donde conservamos algunos principios por ejemplo, que la palabra sea la acción. Sí, tratamos de no, me muevo mucho porque actúo mucho, de que eso no se haga, sino, sino en el texto mismo, por supuesto, y la otra lucha en esto es imaginar mientras hablamos, cuerpo, voz e imagen al tiempo, esas 3 cosas es otro principio del teatro popular mestizo analógico que a lo mejor lo hacen mucha gente, pero para nosotros es un principio, ¿sí? Y buscamos que el espectador esté en la misma tono o actitud hasta metafísica, y ese es el encuentro espiritual que de todas maneras tiene que tenerlo el arte, salirse de lo eminentemente técnico y del mundo de los números y tener un lugar en el espíritu, sí, para que tenga sentido esto, porque si no se vuelve todo muy cumplo y mi plata, ¿cuánto me pagan? Y se vuelve eso, y tiene que, esto es más que eso, por supuesto, ¿no? Trasciende todo. Entonces, de esa manera, si te desconcentras un segundo, gravísimo, por lo Rodrigo, que hay tantas tareas que usualmente podría ser un elenco de 20 personas, eh, y no, y son al condensarlas en 4, pero hay como una optimización también y una exigencia de los actores al límite, un poco como eso que hablamos de salir a morirse en la escena, provocar eso, esa dificultad. Yo sé que montar un clásico hoy día, si le decimos a un empresario, la mayoría o todos, me parece, pues que buscan más lo ligero y los chistes, dirán, pero ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido, porque un clásico a estas horas y 4 viejos ahí, ya viejos cacrecos, haciendo teatro, deberían estar era en un ancianato y no... Sí, hay que poner y no gente pasándola bonita, bueno. sí, hay que poner gente, Sí, gente atractiva para el ojo humano, ¿no? Pero nosotros sí, seguimos pensando en la importancia de las ideas, sí, ¿sí? De la Rodrigo. historia de las ideas. Veo que Y hay, Rodrigo, dime, perdón, antes de que me olvide, veo que hay un acercamiento en esa búsqueda. Creo que es un acercamiento más a lo poético en el sentido de la palabra, ¿no? Cuando hablas de la palabra y la acción, ¿cierto? Es, es una palabra, es un lenguaje específico para convocar la atención y me parece que esa parte es importante, Rodrigo, porque el teatro antes de que apareciera el cine no tenía competencia, ¿sí? Y luego aparece la televisión y la televisión se te mete a la pieza.
¿sí? Entonces ya llega ya al teatro, tienes que ir al teatro. Entonces ahora la convocatoria a la dramaturgia en concreto es casi que buscar esa parte poética, ¿no? Esa síntesis de las ideas. Y la única forma es a través de eso, porque tiene razón. Si uno llega ahora con un Edipo, antes de que se conociera, le dice no, le dice el productor, no, con la misma mamá, no, es de eso, vaya por otra cosa, eso, busque algo distinto. Esa parte me convoca, Rodrigo, a que hay el retorno a la poesía, no hacer poesía con el teatro, sino que el teatro se convierta en un acto poético desde la palabra. Sí, Henry, es que eso está cargado de metáforas. Eso está cargado, cargado. Pues es que sí, Sófocles era un monstruo, un genio, cargado. Sí. Y estar cerca de esos autores, ay, a mí me parece que da mucha fortaleza. Me parece que ayuda mucho a vivir estos tiempos, Sí. a hacer teatro en esos tiempos, tenerlo cerca, tenerlo cerca, a ese tipo de poetas. Y es que mira que en esa conversión de tiempo, eh, Mario pues ve el asistente más como un cliente, no como un espectador, ¿sí? O para hacer Electra, cuando decías, ¿por qué Electra? Porque no obedece a las leyes del mercado en términos, digamos, de satisfacer las necesidades del cliente, del mercado, lo que diría una persona, sí, que busca éxito empresarial. Esto no debe entenderse porque a veces puede alguien pensar o entender que estamos hablando de desconocer la necesidad de la sostenibilidad y la vida digna y el pago digno a un artista, a un actor, a un director, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Eh, pero no nos movemos con ese mismo pensamiento. Sí, que está de moda para hacer teatro de moda. Y quienes lo hacen me parece súper bien y tiene su público. Eso está muy bien. Lo que, por ejemplo, en últimas, yo he estado muy en contra y esto me da pie para hablar de eso, de que las políticas públicas mezclen empresarios con creadores. Sí, alguien que contrata, le toca contratar el talento al dramaturgo, al director, comprar los derechos, pago de los actores, al grupo de teatro que se la juega, sí, y son ellos mismos los creadores. Entonces, eh, pasa mucho en este tema de salas concertadas. Me salgo un poquito del tema aparentemente, pero es que todo va en red. No Sí, y son confluye, sí. necesarias esas redes. ¿Dónde se hace el teatro? Pues en las salas. Pero los Claro. programas no pueden mezclar empresarios o solo programadores con las gentes que escriben obras, que van a ensayar todos los días. No pueden competirle los recursos porque si no, ¿cómo se le paga a un actor cuando se le da la posibilidad a que cualquier empresario sí compita porque consigue un lugar, lo programa, no escribe ni actúa? Por eso ahorita ya hay gastrobares, sitios de rumba, Sí. compitiéndole a las salas concertadas. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Y a mí, pues, siempre, bueno, no me da pena, yo lo digo ya que a estas horas de la vida que pero ese tipo de cosas ocurren y va todo enlazado, así no parezca, ¿sí? Rodrigo, por lo que veo hablando de dramaturgia, usted sabe que a mí me encanta hablar de eso. Inclusive Sófocles le quitó tanta poesía, entre comillas, a las leyendas, ¿cierto? Y se metió más con la construcción de los personajes, ¿no? Como en esa concepción de los personajes y les da unos diálogos mucho más consolidados de acuerdo casi que a su propia personalidad.
ya él materializa un poquito el teatro y eso le permite generar un lenguaje. No conozco las versiones griegas, me encantaría, pero ya no hay tiempo, ¿sí? Entonces, ahora llevando ese pensamiento que vuela en los tiempos a este momento de Colombia, a este momento de los 35 años de Ditirambo, ¿te sientes contento con ese pensamiento que tiene en este momento Electra con respecto a teatro mestizo, popular y Pues analógico? me parece que Electra se queda corta porque ella, pues, bueno, utiliza la herramienta que tiene, que es la voz, la injuria, enfrentarlos con lo que puede y tiene, ¿no? Pero podría haber hecho otras acciones. Esa Electra podría haberse ido, haber ido a buscar ayuda, eh, pudo haber hecho eso. Ella se queda esperando al hermano con mucha fe, pero no pierde desde lo que puede, hace lo que puede, mejor dicho, y llega a ese máximo de lo que puede. Sería otra Electra, una Electra contemporánea que tome una acción más activa, más participativa, más de líder, ¿sí? Sin embargo, tuvo acciones heroicas como entregarle al pedagogo, al ayo, al niño para salvarle la vida, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y también permanecer en el tiempo, yo creo que también es importante y valioso, ¿no? Eh, cuando la vida es tan terriblemente frágil, el hecho de que te sostengas en algo por ti es valioso, ¿no? Es valioso, es importante, ¿sí? Además, Me Rodrigo, parece que Sófocles hizo lo de los jóvenes creadores. A los 27 años apareció abriéndose su espacio y ganándole el primer concurso dramatúrgico a Esquilo, y como que ganó 30 y Esquilo 11 nomás. Y bueno, ahí hay competencia y de a los los 15, concursos, ¿no? y a los 15 años ya dirigía el coro que recibió a los barcos Y que le venían jalaba de la triunfo. gimnasia y a la música. Bueno, no había internet, entonces tenía No tiempo, no había, había tanto bombardeo de información y Sófocles podía además no era pobre. leer. Hey, Ya se nos dio el tiempo, veo. sí, Rodrigo, ya para clausurar, sería como decir que la condición humana sigue intacta. La condición humana sigue desde hace 2500 años a esta parte, sigue igual, y los 35 años de Tirambo como que se conjugan ahí. Hombre, Rodrigo, yo te agradezco mucho esa claridad frente a tanto tiempo, tanta vida de trabajo de Tirambo. De nuevo, mis felicitaciones para ti, para Margarita, para tus hijos hermosos y que siguen la huella de uno, van ahí detrás, detrás. Y esa parte me parece a mí que es muy, muy bella. Creo que el teatro la necesita, el teatro te necesita mucho con Ditirambo, con Margarita, trabajando, funcionando, y sobre todo lo que dices tú, que la naturaleza se vincule al pensamiento teatral, a esa parte, y mi insistencia en esa parte del teatro popular mestizo y analógico es una convocatoria a todos los que estamos escribiendo teatro para que tengamos un principio filosófico y lo compartamos con la gente. No lo vamos a ver si funciona o no funciona, porque como dices tú, a mí me funciona, a mí me indaga, a mí me complica la vida, a mí me pone a pensar. Lo mismo piensa uno, ¿cierto? Lo mismo piensa uno. Entonces, Rodrigo, no sé, yo creo que nos vemos el próximo martes, ¿o cómo Martes. es?
como Y la con con lo... nuestros invitados sorpresa. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya diremos. Es que si Sí, digo decimos de dónde son, tenemos 2 dramaturgos invitados para los próximos 2 martes, ya, qué ya les maravilla. daremos, Qué bueno, sí, con obras qué de ellos bueno. y hablaremos de de las obras de ellos. Bueno. Entonces, nos veremos hasta el otro martes, Henry. A ver, Rodrigo, gracias por la invitación de nuevo a este martes de dramaturgia de Tirambo y la Academia de Teatro de Antioquia. Y aquí estamos para seguir hablando de lo que más nos gusta a nosotros, que es la dramaturgia y el teatro. Un Un abrazo, abrazo, Rodrigo. hermano. Un abrazo. Chao. Chao, hermano.